Historia. El Cartel de Sinaloa ha sido una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de México desde su fundación en la década de 1980 y está dirigido principalmente por Joaquín El Chapo Guzmán y sus descendientes. El Cartel de Sinaloa a menudo se considera la organización de tráfico de drogas más grande y poderosa del hemisferio occidental y es parte de la organización de tráfico de drogas más grande de México. Los miembros de esta alianza están trabajando juntos para protegerse mutuamente. El actual preso, Miguel Ángel Félix Gallardo, fundó el Cartel de Guadalajara a principios del siglo XX con Ernesto Fonseca, también conocido como Don Neto y Rafael Caro Quintero. El Cartel de Sinaloa estuvo en exhibición pública luego del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. El caso provocó una represión en su liderazgo y la propia prisión para Félix Gallardo, Fonseca y Caro Quintero, quien actualmente está prófugo. Sinaloa ha sido durante mucho tiempo un centro de contrabando, cultivo de cannabis y amapola en México. Casi todas las organizaciones de contrabando del país provienen de esta área y comenzaron como un pequeño grupo de familias campesinas que vivían en áreas rurales del estado. Durante las décadas de 1960 y 1970, las familias pasaron del contrabando a las drogas, en particular a la marihuana. Pedro Avilés fue el primero en comercializar grandes cantidades de cannabis. Pedro Avilés invitó al amigo de su hijo Joaquín Guzmán Loera, también conocido como El Chapo, a hacer negocios. Avilés murió en un tiroteo con la policía en 1978. A fines de la década de 1970, las familias diversificaron sus negocios, comenzando a enviar cocaína a los traficantes en Colombia y Centroamérica, después se mudaron a Guadalajara, Jalisco. Entre sus líderes se encontraban Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. En estrecha cooperación con el hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros, estos hombres se pusieron en contacto con el Cártel de Medellín en Colombia. Mata Ballesteros vive a tiempo parcial en Colombia, siendo un importante intermediario entre los traficantes de ese país y mexicanos, especialmente el Cártel y Guadalajara, que continúan estableciendo patrones de tráfico de drogas por la vía aérea y marítima hacia Centroamérica y México, después por tierra hacia Estados Unidos. La audacia de los traficantes mexicanos se reveló en 1985 cuando se asesinó a Enrique Camarena, un investigador encubierto de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. La muerte de Camarena marcó el comienzo del fin del Cartel de Guadalajara. La presión de Estados Unidos obligó al gobierno mexicano a actuar y los líderes del cartel huyeron del país. Las otras facciones han establecido bases en diferentes partes de México. Los hermanos Arellano Félix han establecido una base en Tijuana. La familia de Carrillo Fuentes se mudó a Ciudad Juárez. El Chapo y su socio el Güero Palma Salazar permanecieron en la región de Sinaloa. La batalla entre estas organizaciones comenzó casi de inmediato. En noviembre de 1992, Guzmán envió 40 grupos armados para infiltrarse en el cartel de Tijuana en Puerto Vallarta, matando a 9 personas. El cartel de Tijuana intentó asesinarlo en el aeropuerto de Guadalajara, pero en su lugar asesinó al cardenal mexicano. Guzmán huyó a Guatemala y fue arrestado 2 semanas después. Palma Salazar fue detenido en 1995. En febrero de 2014, El Chapo fue detenido por las autoridades mexicanas, dejando el control de la organización El Azul y al Mayo. El Chapo escapó de prisión nuevamente en septiembre, esta vez usando el túnel del baño de la celda para recuperar su posición como la leyenda criminal más grande de México. Sin embargo, el Cartel de Sinaloa no tiene una estructura jerárquica. Aunque El Chapo, El Azul y el Mayo tienen sus propias organizaciones autónomas que operan juntas, las operaciones del cartel en el extranjero e incluso en México a menudo se subcontratan a través de socios locales. La captura del El Chapo y su posterior entrega a Estados Unidos desató una lucha interna por el control de la organización, como lo demuestra un ataque a los 2 hijos del Mayo y El Chapo el 2 de septiembre de 2017. El ex mano derecha de este último, Damaso López Núñez, también es conocido como licenciado. Sin embargo, el licenciado y su hijo, Damaso López Serrano, también conocido como Minilic, fueron arrestados y detenidos en Estados Unidos. Los tentáculos de los cárteles se extienden desde Nueva York hasta Buenos Aires, y están presentes en la mayoría de las principales ciudades intermedias. El cartel fue fundado en Sinaloa, México y actualmente opera en 17 estados y al menos 50 países en México.
La organización Beltrán Leiva, liderada por los hermanos Beltrán Leiva, esta organización narcotraficante mexicana trabajó con el cartel de Sinaloa hasta 2008, cuando se separaron y se desató una sangrienta batalla entre los dos grupos. La organización Beltrán Leiva, una de las organizaciones criminales más poderosas de México, se ha visto gravemente debilitada por numerosos arrestos y muertes. No obstante, ha logrado mantener su presencia en algunas zonas gracias a sus alianzas con grupos locales y con organizaciones más grandes como los Zetas. Al 2017, la organización Beltrán Leiva experimentó un vacío de poder en su liderazgo debido al arresto de Héctor Beltrán Leiva, alias el H en 2014. Durante su tiempo como líder de la organización, el H consiguió forjar una alianza con los Zetas en un esfuerzo por evitar ser eliminado luego de una sangrienta batalla con el cartel de Sinaloa. Las luchas internas y detenciones de sus jefes máximos han dejado a la organización Beltrán Leiva tambaleándose. Sin embargo, los enfrentamientos con sus rivales del cartel de Sinaloa continúan. Los aliados y enemigos del cartel de Sinaloa. Su principal conexión es la sangre. Sin embargo, los cárteles suelen funcionar más como una confederación que como una organización unificada. La organización Beltrán Leiva era el núcleo del grupo. Desde que se disolvió, se dice que el cartel de Sinaloa hizo nuevas alianzas con los viejos enemigos del cartel del Golfo y la familia michoacana, firmando un acuerdo con el cartel de Tijuana. El cartel de Sinaloa parece haber establecido una relación cercana con la élite, tomando como ejemplo al cartel de Cali en Colombia.